Bendiciones en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Les habla Guido Rojas, licenciado en Ciencias Religiosas, transmitiendo en vivo y en directo desde la ciudad de Palmira, Valle del Cauca, Colombia. Sean todos bienvenidos a este especial que vamos a tener en el día de hoy. Esta va a ser también una respuesta de la saga que hemos estado teniendo, en respuesta esta vez a uno de los que hace también del equipo del señor Salvarragán, que es el señor Carlos Manuel Veloso, sobre esa interesante serie de el Papa como el Anticristo y de Babilonia la Grande, cosa que hasta el momento no pudieron demostrar. Bueno, antes de entrar en materia, empecé 2 minutos antes. Gracias a las personas que ya me habían saludado. Solamente voy a saludar a los que dan un saludo cordial, no a las personas que empiezan a insultarme, como nuestro amigo Oliver Ariza. Bendiciones desde Colombia. Dice Enrique Guillén, licenciado Guido, ¿cómo le gusta darle revolcada a los indoctos? Felicitas Martínez dice también buenas tardes. Bruno Canturi dice también buenas tardes. También nuestro amigo Claudio Rocha. Aquí están nuestros amigos católicos que se están uniendo, que son fieles a esta transmisión, que han seguido toda esta serie, que se han sentido identificados con la respuesta que le di y que le estoy dando al anticatolicismo del señor Salvarragán y de su equipo de una manera académica, como lo he hecho yo en todos los videos, con pruebas bíblicas, con pruebas históricas, con pruebas teológicas y de otros temas. Entonces, bueno, mientras la gente va llegando, bendiciones para todos. No olviden, como siempre, es un video público, lo pueden compartir en todas sus redes sociales y denle una manito arriba, porque el día de hoy vamos a dar respuesta a otro del equipo del señor Barragán, que es el señor Carlos Manuel Veloso. Vamos a mirar otros mensajes mientras la gente va llegando. Bueno, dice aquí Bruno Canturi, vamos a ver, licenciado Rojas, porque dice que odiamos y somos anticatólicos. Bueno, es que con usted, no, señor Bruno, no es con usted, con todo respeto, es con el señor Carlos Manuel Veloz, con el señor Cristian Izquierdo, con el señor Joel Moody, con el señor y sobre todo su jefe, con el señor Salvarragán y también las otras series, con Edgar Pacheco, que también le viene una sorpresa. Con ellos es que es el problema, con ustedes, no con mis hermanos evangélicos, no es el problema. Yo lo he hecho muchas veces, no es ni con mis hermanos cristianos de otras iglesias, a los cuales respeto, un profundo aprecio, un saludo cordial. No, vuelvo a repetir, es contra el anticatolicismo, ya lo he dicho muchas veces. Entonces, dice también nuestro amigo Daniel BGA, saludos para todos. Bruno Canturi, bueno, y demás, ahí van llegando. Si quieren también nos quieren decir de dónde son, de qué parte nos están hablando. Dice Espinoso Francisco, saludos a todos los católicos, yo reto a todos los evangélicos que me muestren su changarro. Bueno, no se trata de pronto tampoco eso, ni utilizar ese término despectivo, ¿no? No es tampoco hacer, no estoy haciendo yo en este canal, y no es mi intención hacer una campaña antiprotestante. Incluso tuve la honradez en el otro video de ver cómo habían caricaturizado al pastor Bernardo Osorio, independientemente si está a favor o no lo que está haciendo Salvarragán, porque de eso no se trata. De hecho, inclusive viene una respuesta porque curiosamente me he dado cuenta que estoy ya recibiendo ataques, uno esperaría pues de la parte de los seguidores de Salvarragán, sino que también estoy recibiendo ataques de los propios apologistas católicos, algo que me dejé aterrado, que ellos están viendo lo que estoy haciendo, esta serie tan interesante. Pero bueno, eso también va a ser para la otra semana. Dice Ros Díaz León, saludos desde México, lindo y querido. Gracias, bendiciones para Ros Díaz León. De hecho, inclusive con lo de la Virgen de Guadalupe, patrona de México y emperatriz de América, con un video difamatorio, burlesco, con sofismas del señor Edgar Pacheco, va a venir una sorpresa para la otra semana. No se la van a perder, va a estar muy bueno. Eso les adelanto solamente esto. Dice Carlos Martínez, subieron un video donde el pastor de Barragán afirmó haber impuesto las manos, cosa que Barragán dice que no es así. Esas son las grandes contradicciones. Marvin Ladero, bendiciones mi hermano querido de Miami, Florida, gracias. Nicaragua, por nicaragüense, por gracia a Dios, bueno, bendiciones. Aníbal Montenegro Ala, saludos desde Guatemala, que interesante, gente de Guatemala, de Estados Unidos, de México y Colombia. Gracias también por su mensaje y a toda la gente que vaya
llegando. Bueno, entonces dice Abraham Chaviro, saludos hermanos. Dice Bruno Canturi, la Gran Ramera es una ciudad y está sentada sobre grandes aguas, al parecer también es una isla, tiene el cáliz de su fornicación. Eso es lo que hemos venido hablando desde la exégesis bíblica. Bueno, ahí llegó Cristian Izquierdo, ese no, al políglota no le vamos a contestar, ese no, ese ya le dije aquí a este señor que es de la... Este solamente en griego y en hebreo, en griego, perdón, en griego, en inglés, este no le vamos a contestar absolutamente, que siga ya con sus berrinches y demás, defendiendo a su jefe. Apologética Blacaria, bendiciones hermano Guido Rojas, Marvin Ladeo, duro, pero bueno, respetuoso. Bueno, gracias. Ya en este momento son 36 personas y sigue subiendo la audiencia. Católicos, ayúdenme a compartir, denme un me gusta, que esto es lo que más le ha ardido al señor Salvargar de su equipo. El auge, el impulso que ha tenido este canal, la respuesta que le hemos venido dando y también todos sus mensajes que recibo que para mí son de gran importante. Abraham DL desde Chile, soy protestante, pero no estoy de acuerdo con los apologistas protestantes y me parece muy acertada su crítica. Vuelvo a repetir, sí, no es con el mundo protestante porque son parte del cristianismo. Eso yo lo vengo diciendo, la Iglesia Católica tiene una relación ecuménica, cosa que el mismo Salvador Barragán niega también. Es increíble, su anticatolicismo, su celo, él no tiene en cuenta que hoy en día los católicos con nuestros hermanos protestantes, con los ortodoxos, tienen por lo menos unos diálogos de amistad. Pasamos esa época del siglo XVI, de las excomuniones, de las guerras, de las matanzas, pero él todavía se quedó en esa parte. Entonces, a eso es que estos videos están siendo enfocados, sobre todo con pruebas históricas, con pruebas bíblicas y bueno, y todo sobre el particular. Bueno, vamos a mirar un último saludo. Aquí también nos saluda Iván B. Buenas noches, licenciado Guillermo Rojas, desde San Pedro Sula, Honduras. Como hace poco le sugerí, pienso en un moderador. Bueno, lo del moderador, estoy mirando de que realmente también cuando el mismo YouTube, cuando son unos mensajes por ejemplo, un poco fuertes, los mismos YouTube los bloquea. Solamente he bloqueado a una persona porque no me gusta, no creo que sea necesario. Solamente bloqueé una persona porque era un perfil falso. Por lo tanto, solamente pido respeto. Por ejemplo, aquí está Cristian comentando. Solamente sus comentarios que sean con respeto y educación. Bueno, mientras van llegando, ya vamos a llegar ya a las 15 personas. Dice también Abraham Q, yo soy evangélico, pero creo que la catolicidad de la iglesia, estoy informado del diálogo ecuménico y católicos romanos con las diferentes denominaciones protestantes históricas. De eso también va a haber un video, porque es algo que también niega el señor Barragán. O sea, él niega todo. O sea, ahí vemos el sectarismo, el anticatolicismo, el fanatismo. Está en contra de todo. Está en contra de la Iglesia Católica, está en contra del ecumenismo, está en contra de las principales iglesias cristianas, de las cuales él no tiene ni voz ni voto, porque su iglesia es una iglesia neobautista de hace 30, 40 años. Entonces, el que tiene toda esa mentalidad cerrada y fanática es él. Ese no es el espíritu, vuelvo a repetir, de la Iglesia Católica con los ortodoxos y con las otras iglesias cristianas. Bueno, ya son más de 50 personas. Gracias, siguen conectándose, siguen dando un me gusta y sigan compartiendo y vamos ya a empezar la disertación en el día. Bueno, ahí está la presentación. Ya hemos hablado de Salvador Barragán, ya cogimos también al políglota y Cristian Izquierdo, también ya le dimos también respuesta con lo de los ortodoxos, que no tiene que ver. Ahora vamos con el señor Carlos Manuel Veloso. Como ustedes lo ven acá, Carlos Manuel Veloso es también del equipo del señor Salvador Barragán. Es, por así decirlo, como el comunicador social. El señor, perdón, aquí está, el señor Carlos Manuel Veloz, pues sabemos que es una persona dominicana, se dedica todo el día a hacer videos en su canal, un canal que pues también tiene monetizado una cantidad de monólogos aburridores, con letargo, donde refuta a todo el mundo y ahora de verdad no refuta nada. Es de la misma línea de Sal Barragán, es de la misma línea de Cristian Izquierdo y entonces ese es el señor Carlos Manuel Veloz, que de hecho también nuestra hermana Betty Valenzuela se le descubrió algo que ellos tenían oculto, algo que les daba vergüenza, algo que no querían que la gente supiera. Así como se descubrió
que la iglesia de Sal Barragán se llama Iglesia Bíblica Unida, Iglesia Bíblica Unida en la ciudad de Apatzingán, Michoacán, México, una iglesia fundada por el pastor Bernardo Osorio con no más de 40 años, solo desde el punto de vista histórico. Betty Valenzuela se dio la tarea de saber que la iglesia también de Carlos Manuel Veloz es por la misma línea, una iglesia fundada en el año de 1985 de corte neobautista, no tiene nada que ver con los bautistas históricos, y que su pastor es el pastor Tomás Martínez. Algo curioso que aparece en el video que vamos a ver, donde trata de refutar lo de Valerio la Grande, es que él dice que la iglesia católica es una secta. Bueno, si es una secta, entonces su iglesia es una mini secta. Por lo menos nosotros somos una secta que tiene 2000 años. Su mini secta tiene apenas menos de 40 años. Entonces, eso es lo que nosotros vemos, y que felicito a la señora Betty Valenzuela, porque personas como el señor Salvarragán, personas como Carlos Manuel Vélez, que critican, que hablan contra la iglesia católica, en los cuales ellos ni siquiera son parte activa de esos 21 siglos desde Jesucristo. Esto es solamente lo malo, pero ¿dónde están ellos también para mirar la otra parte? No existen, no tienen participación en lo que es la historia del cristianismo, no son históricamente, cuando Jesucristo dijo, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Por lo tanto, esa información que dio Betty Valenzuela, que es una información pública, que algo pues que ya también es un pecado, porque ya es algo que no se puede divulgar, ni mucho menos, ya todo el mundo se dio cuenta. Es interesante saber, porque si van a juzgar la historia en los cuales ellos no son parte de la historia, entonces ¿en qué estamos? Ahora, otra de las cosas que llama mucho la atención del señor Carlos Manuel Veloz es que permanentemente, cuando empezó todo esto, lo primero que hacía era aterrado, pues que él hace oración por mi persona, que la señora Betty Valenzuela me chupó la sangre, que me puso yo como el vampiro mayor, cosa que yo nunca lo he respetado de esa manera, que de todas maneras nosotros somos los malos del paseo, que aquí el garroterismo es por parte de la iglesia católica, pero el señor no se mira lo él mismo. Él utiliza una actitud fariseica, tira la piedra y esconde la mano. Por eso es que le vamos a sacar aquí también al señor Carlos Manuel Veloz la forma grotesca, burlesca con que se refiere a la señora Betty Valenzuela. O sea, esto no es garroterismo para él, esto sí es permitido, esto sí es la apologética del canal de San Barragán, que es una apologética de altura, una apologética donde dice que es solamente de cultura, de Biblia y demás, pero el señor Carlos Manuel Veloz no tiene ningún reparo en caricaturizar, y de qué manera, como si fuera una bruja, un demonio encarnado, a la señora Betty Valenzuela. Entonces, eso es una de las cosas que molesta de este señor, que por eso una vez tuvimos, cuando empezó esto, se puso de abogado del diablo, de el careo que hicimos inicialmente, porque es que para él dice que eso es algo que se le violó la privacidad al señor Barragán. O sea, privado es su iglesia Oasis de menos de 40 años, y su privacidad es la iglesia Sal Barragán e Iglesia Bíblica del Pacífico. Su pastor Tomás y el pastor Bernardo Osorio, eso es privado. Pero la iglesia católica, una la Grande, y el Papa del Anticristo, eso sí es público. Entonces, esto es lo que nosotros vemos del señor Carlos Veloz, que siempre dice lo mismo. Aquí está. Mire la forma, o sea, ya manda a Betty Valenzuela al mismo infierno, como si él fuera, ¿quién? No sé, el verdugo mayor. Reunión infernal, la bestia negra pactado con el infierno, Betty Valenzuela, y el pastor Ángel García, reunión infernal, la bestia negra pacta con el infierno. Eso es de hace un mes. Y ese es el señor que pide moralidad, ese es el señor que pide respeto, este es el señor que pide que se haga pues también, que cómo se le ocurre, que hace oración por mi persona, que yo soy el inyectado por el veneno del mal. Entonces, esta es la doble moralidad del señor Carlos Manuel Veloz, y lo que él transmite, que para él pues eso le parece lo más correcto y lo más acertado. Bueno, y aquí viene pues también cuando el señor Carlos Manuel Veloz pues va a tratar de refutar lo de Nerón César. No, y aquí se avienta con todo, ¿no? Entonces ya él se cree pues el gran erudito, y va a refutarme a mí, que, pues desde la parte de la teología, de la Biblia, de la historia, y también al profesor de griego. O sea, iba a ser dupla.
en ese video donde aparece él. Respuesta 2 por 1, Jesús no venció la cruz, según Hernández y Nerón, y Jesús no venció la cruz, Nerón fue el anticristo. Entonces todo el mundo dice, no, pues aquí el señor Carlos Manuel B2 va a dar pues información, se va a ir primero a mi persona desde la Biblia, desde la historia, de la teología, va a citar pues eruditos de la época primitiva del mundo moderno, y con el profesor Daniel de griego lo mismo, va a ser un análisis de morfosintaxis, de exégesis, de hermenéutica, de griego y demás, pero nada, ustedes van a ver. Lo que hace el señor Carlos Manuel Veloz es sentarse ahí y empieza a hablar un letargo, se avienta 2 monólogos de 15 minutos, sin ningún respaldo bíblico, sin ningún respaldo exegético, ni de erudición, nada, solamente lo que se le va ocurriendo a la cabeza. Ese después, y si no creen que es mentira, pues solamente vayan al canal y miren, cada día hace 2 o 3, porque a pesar de eso también me he dado cuenta que tiene su canal monetiza, pues si la gente le da plata por esos monólogos tan aburridores, tan que lo hacen a uno solamente dormir, donde habla mucho y dice poco, pues eso ya es cuestión de él, pero pues esos son los grandes monólogos, entonces de todo el día, entonces que a Guido Rojas, que después a Betty Valenzuela, que a Santiago Alarcón, que a José Plasencia, y eso no pasa, pero usted vaya a mirar a ver, nada, así sentado, y habla, por lo menos, yo sí quiero dar crédito, por lo menos tiene uno que dar crédito, que alguien, por ejemplo, como Sal Barragán, por lo menos presenta evidencias, alguien como Cristian Izquierdo, a pesar de todo, presenta evidencias, Edgar Pacheco a veces presenta evidencias, comparte pantalla, se va a diccionarios, se va a enciclopedias, se va a autores, o sea, eso tenemos que reconocer, pero el señor Carlos Manuel Velos, ni lo uno ni lo otro. Bueno, otra de las cosas que también me parece interesante, sobre todo con él, es que mientras yo, por ejemplo, en esta serie que empecé, me doy a la tarea de mostrar a la audiencia lo que debe ser algo interesante, y lo vuelvo a repetir. Si el tema es quién es Babilonia la Grande y quién es el anticristo, que aparece en un libro que se llama El Apocalipsis o Revelación, un libro escrito hacia los años 90 o 100, se le atribuye al apóstol Juan, otros dicen que era otro Juan, el anciano, en la isla de Patmos, un libro escrito en un género literario que se llama apocalíptico. Solamente hay 2 libros que tienen ese género literario: el libro de Daniel en el Antiguo Testamento y el libro de la Revelación. Es el lenguaje literario, los mismos eruditos, porque eso lo estudia uno en una facultad de teología, algo que ninguno de ellos ha pasado, ni el señor Barragán ha pasado por una facultad de teología ni de Biblia, ni el señor Carlos Manuel Veloz, ni el argentino Gabriel, y Cristian Izquierdo dice que sí, que él está en una facultad de Biblia, de teología. Habrá que mirar a ver si es verdad, posiblemente sí, posiblemente no. Pero bueno, yo me voy a los eruditos protestantes, no a ellos. Entonces, cuando uno ve el libro del Apocalipsis, se tiene que tener en cuenta el contexto histórico, qué era el mensaje que se quería transmitir, el tipo de simbolismo, porque es un libro donde se habla de 7 sellos, de 7 copas, de 1000 años, de 144,000 elegidos. Entonces, todos esos números que llaman gematría bíblica y todas esas escenas donde juegan con el tiempo, el espacio, entonces se habla del cielo, en la tierra, se habla de visiones, se habla de los que están allá degollados en la presencia del Cordero, se habla de una gran bestia con muchos cuernos y muchas cabezas, se habla de un anticristo, de la gran bestia con un número que es el 666, y entonces a siete iglesias, que son las iglesias en Asia Menor. Entonces, la gente que estudia Sagradas Escrituras, los eruditos, los biblistas, tienen que jugar con todas esas cuestiones, no es cuestión de lo que a mí se me ocurre. Entonces al señor Salvarragán se le ocurrió decir que Babilonia la Grande, el Papa es el anticristo. ¿Y quién lo dice? Él. ¿Quién lo respalda? Él. ¿Quién lo acompaña? Pues el grupo de ellos, que es el políglota, el argentino y Drácula, porque como él me puso a mí, que era el vampiro mayor, pues entonces es el conde Drácula. Ese es el equipo del señor Salvarragán. ¿Con quiénes se apoyan? Solamente ellos. Mientras que yo desde la primera edición que yo di, bueno, por eso le digo, si es de Biblia, vámonos a los eruditos bíblicos, cosa que trató de restar la importancia, porque para él lo importante son sus eruditos. Y vamos a mirar cuáles son los eruditos de Saúl Barragán y los eruditos del señor Carlos Manuel Veloz. Entonces, yo me voy a Biblias de estudio, que gracias a Dios las tengo en físico, de mi biblioteca personal, como esta extraordinaria Biblia de estudio,
Esta Biblia es de corte bautista. O sea, si hay Biblias más importantes que esta, de mayor erudición en el mundo protestante, y Biblias donde digan lo contrario, que Babilonia la Grande es la Iglesia Católica y que el Papa es el Anticristo, que las muestren. ¿Por qué no las han podido mostrar? Porque el señor, el gran erudito, el historiador, pues el azote de los católicos, que es Albarragán, que tiene su biblioteca virtual Logos Calogos, porque nunca ha mostrado en una Biblia, en un erudito, que diga que lo respalde a él? Porque estas Biblias dicen todo lo contrario. Esta Biblia de corte bautista dice que Babilonia la Grande es el imperio romano de la época de Nerón, de Vespasiano, de todos esos emperadores perversos donde perseguían a los cristianos, y que el Papa es el anticristo. Yo muestro estas Biblias de estudio, me voy a tarea de leer los comentarios, porque estos que están acá, estos sí son eruditos, los que hacen estas Biblias, que son producidas por librerías evangélicas, para mundos evangélicos, para pastores, para maestros de Biblia, para personas que quieran conocer lo que sus eruditos dicen. Esto es una referencia bíblica, pero para ellos, eso para ellos no cuenta absolutamente nada. Muestro también esta otra Biblia de estudio, de las mejores, esta es bautista, esta es de corte presbiteriana. La Biblia de estudio Matthews Henry, también una Biblia con diferentes notas exegéticas, hermenéuticas, filológicas, por un gran equipo de la editorial CLIE. Tampoco dice que Babilonia la Grande es Roma, que el Papa, el anticristo no es el Papa, sino Nerón. Pero esto para ellos no es importante. Para ellos importante son solamente lo que ellos dicen. Esa es la gran diferencia de iglesia, Biblia presbiteriana. Biblia tras las huellas del Mesías, otra Biblia también de estudio, especializada con todo lo que tiene que ver con arqueología bíblica, ¿ve? De un erudito que se especializó en Jerusalén. Lo mismo, desacreditando, esto no tiene importancia, eso no cuenta para nada. Y aquí también se habla que el Papa es el anticristo, y yo muestro todas estas Biblias, cito las referencias al pie de la letra, pero esto no tiene peso para ellos. Como los contradice y como les llama la contraria, y me voy también a la Biblia de la herencia reformada, otra de las principales Biblias de estudio, todas son evangélicas, de la Reina Valera. Esta Biblia es muy importante porque en esta le demostré al señor Albarragán y a su equipo, porque aquí el jefe es Albarragán, el resto son sus peones mayores, Sancho Panza, su comunicador social, el argentino que también quería refutarlo del 666, personas que no tienen ni idea de esas cosas. Y en esta Biblia de estudio, que es donde presentan todas las confesiones de fe, como la confesión de fe bautista, como la confesión de fe de Westminster, donde para la época del siglo XVI, siglo XVIII, en ese ambiente que se vivía de anticatolicismo y antiprotestantismo, se decía, ellos lo decían, estas confesiones de fe, no es que lo dijera la Biblia, sino que esas confesiones de fe decían que el Papa es el anticristo. Hoy en día eso ya no cuenta. Hoy en día ya ni los calvinistas creen que el Papa es el anticristo, ni los luteranos creen que el Papa es el anticristo, ni los anglicanos creen que el Papa es el anticristo, ni los puritanos creen que el Papa es el anticristo, y mucho menos los ortodoxos, porque se fueron a calumnias como el políglota, diciendo que los ortodoxos sí decían que el Papa es el anticristo y le fue bien mal. Ahí hizo el ridículo él en ese video, cosa que nunca pudo probar, pero pues ese es el equipo plus ultra del señor Albarragán. Aparte de eso, me pidieron a mí que los biblistas católicos también podían afirmar que se dijera desde la exégesis bíblica, desde la historia, que la gran bestia que se menciona en Apocalipsis 13:18 era el emperador Nerón, y decían que no podía mostrarlo con las Biblias. Pues sí puedo mostrarlo con Biblias católicas, porque gracias a Dios yo tengo una biblioteca muy grande, una biblioteca física que puedo mostrar en público, y esta es una Biblia católica que pidió el argentino, el Gabriel Afar, que también se puso a hacer una exégesis sobre 666, pues a mí me da hasta risa porque el tipo no, nunca ha pisado un instituto de Biblia, pero bueno, ese es el equipo de ellos. Esta Biblia es la Biblia Nácar Columna y es de la editorial BAC, una editorial católica, es una Biblia española, como ustedes pueden mirar acá, Sagrada Biblia, aquí está, Nácar Columna, de Eloy Nácar Fuster y Alberto Columna, OP, Orden de los Predicadores, sacerdotes especializados en la materia. La primera Biblia que fue católica directamente de los manuscritos hebreo, arameo y griego, al español. Esta Biblia es de la época de los años 50 del siglo pasado, revisada el texto de los estudios introducidos por una comisión de escrituristas, no
no los de Salva Barragán de su canal, presididos por Maximiliano García Cordero de la Orden de los Predicadores, profesor de ¿qué? De anticatolicismo, del canal de Salva Barragán, no, profesor en Sagradas Escrituras en el convento de San Esteban y de la Pontificia Universidad de Salamanca. Esto sí es erudición, esto es algo que yo no puedo mostrar, esto sí es erudición al más alto nivel. Esto es algo que a ellos les queda grande, al señor Salva Barragán, al políglota de Cristian Izquierdo, al conde Drácula y el argentino. En esta Biblia de estudio que me pedían que era imposible que dijera que el Papa, que se dijera que era Nerón, pues resulta que sí. Si nosotros nos vamos al libro de Apocalipsis o Revelación, Biblia católica, una de las principales Biblias de erudición católica, porque eso el argentino me pedía eso, ¿no? El Gabriel Afá decía, muéstrame la Biblia Nácar. En el libro de Apocalipsis, capítulo 13, versículo 18, donde dice, aquí hay sabiduría, el que tenga inteligencia, calcule el número de la bestia, porque el número es de hombre, su número es 666. En las explicaciones que da a pie de página, porque estas Biblias católicas también son explicadas, aquí están explicaciones a pie de página, aquí está, explicaciones a pie de página de esta Biblia católica, ¿no? No los grandes eruditos que ahorita vamos a mirar del señor Salva Barragán, dice lo siguiente, eruditos católicos, personas que han estudiado griego, hebreo, arameo, en universidades pontificias de más de 500, 600 años, antes de que existieran todas estas iglesias de Salva Barragán, de Cristian Izquierdo, del argentino y el comunicador social de Santo Domingo, dice, el nombre de la bestia está escrito en cifra cuyo valor es 666. Según algunos manuscritos, 616. Estas cifras están representadas por letras que no sabemos si estarán tomadas del alfabeto griego o el hebreo, puesto que el autor quiere aquí envolver en el misterio el nombre de la bestia. Por eso son muchos los nombres que se han propuesto y todos convienen en designar a Roma, al César o a un emperador, en particular en griego a Nerón. Eso es lo que aparece en esta Biblia de estudio católica. Ahí está, que se me pidió eso, ahí aparece una Biblia de estudio, cosa que ellos no pueden presentar, no pueden mostrar ninguna Biblia de estudio, ahí aparece. Esto era para el argentino, el que decía que era mentiras, que eso no, los católicos, biblistas católicos no identifican a la bestia como Nerón. Y otra Biblia, otra de las principales Biblias, Biblia de Jerusalén. Esta es una Biblia francesa, editorial de Screbor. Esta Biblia también es de la mayor erudición en el mundo moderno. Los mismos biblistas protestantes reconocen que esta Biblia es una de las que más tiene un lenguaje, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que se acerca lo más posible a lo que eran los originales. Aparte de eso, también son biblistas, son historiadores, son arqueólogos, son teólogos. Esto todo es un grupo. El que diga, pues, el que conozca un poquito y que piense que la Biblia de Jerusalén, nueva edición, totalmente revisada, del editorial de Screbor, esto no es peso, esto no es un referente, no ellos, no haya ellos cuatro hablando y con su anticatolicismo y el uno apoyando al otro, cosa que ninguno de ellos es un referente de nada, solamente para el canal de la secta barraganiana. Lo mismo, esto es de la Escuela Bíblica de Jerusalén, un instituto pontificio que se fundó a finales del siglo XIX por el Papa León XIII. Estos sacerdotes eruditos están en Tierra Santa, tienen acceso a los documentos antiguos. De hecho, uno de esos documentos antiguos que se llama el Códice Vaticano, esos primeros códices vaticanos, está en el Vaticano, que es de la Iglesia Católica. No está en la iglesia de Salva Barragán, no está en la iglesia de Carlos Manuel Veloz, no está en la iglesia bautista del Perú del señor Cristian Izquierdo, no. Ese Códice Vaticano, que es uno de los primeros códices del siglo V, que contiene casi todo el Antiguo y Nuevo Testamento, está en la Biblioteca Vaticana de la Iglesia Católica, porque es un patrimonio histórico de nosotros, de la iglesia que sí ha estado por 21 siglos, no la iglesia de ellos, las iglesias que fueron fundadas mucho tiempo después. Y aquí mismo, lo mismo, si vamos al libro del Apocalipsis, capítulo 13, lo mismo, eruditos católicos de más alta talla a nivel internacional, estas personas que sí son eruditos, estos que sí saben griego, no como el griego del señor Cristian Izquierdo, que lo único que aprendió es decir anátema, anátema. Lo mismo, si vamos a Apocalipsis capítulo 13, versículo 16, aquí está la sabiduría, que el inteligente calcule la cifra de la bestia, pues es la cifra de un ser humano, su cifra es 666. Y lo mismo aparece las explicaciones a pie de página, una Biblia más reciente también, de eruditos católicos, y vamos a ver si es el Papa Francisco, ¿no? Vamos a ver si de pronto Salva Barragán aquí se le pega, como no pudo con ningún biblista, pero vamos a mirar, esto es
como se hace un estudio de manera de lo que es la ciencia bíblica, un estudio académico, no como lo que hacen ellos. Y repito lo mismo, dice acá en la explicación a pie de página, dice, tanto en griego como en hebreo, cada letra tenía un valor numérico correspondiente a su puesto en el alfabeto. La cifra de un nombre es en total de sus letras. Aquí 666 sería César Nerón, letras hebreas, 616 César, Dios, letras griegas. Lo mismo, otra vez, eruditos católicos, hablando del 666, haciendo alusión, aquí está, al emperador Nerón. Eso, refuten esto. Salvarraga, muestre usted un biblista de una talla como la que estoy mostrando yo, donde diga que es el Papa y que es la Grande. ¿Ve? Entonces, para que vayamos mirando, para que ustedes comparen a ver, porque pues, oiga, si esto no es de peso, pues ahí sí ya con todo mi respeto, pues, si yo como católico, en todos estos programas que he hecho, esto, Biblia de Estudio, Mundo Hispano, 1, Biblia Matthews Henry, 2, de lo mejor, ¿no? Biblia tras las huellas del Mesías, 3, Biblia de Estudio de la Herencia Reformada, 4, Biblia Nácar Columna, 5, y Biblia de Jerusalén, 6. Todas a favor mío, que muestren ellos, pues, que muestre Cristian Izquierdo, que muestre Salvarragán sus Biblias, que muestre, que saque su logo, cae logos, a ver, y nos muestre como lo está haciendo allá, para mirar a ver quién tiene la razón, para mirar a ver quiénes son los grandes eruditos de Biblia, los que sí saben exégesis, los que saben griego, los que saben hebreo, los que, mejor dicho, sí tienen descrestados a los pobres católicos. Un canal que está en decadencia, un canal de señor Barragán que desde que empecé yo ha visto cómo se ha venido en picada, porque la gente se ha dado cuenta que su anticatolicismo no le llega sino solamente a flor de piel, ni con sus amigos, ni porque uno. Entonces tú vete, entonces le digo a Cristian Izquierdo, vete tú con los ortodoxos, lleve. Los otros, no, váyanse ustedes también con otros temas de historia, Joel, muy demás, eso también se lo va a responder. Lo autorrefutaron sus propios amigos y ni cuenta se dieron. Y pues el comunicador social, que es lo máximo, el de monólogos, el que hace puros monólogos. Y vamos a mirar, después de lo que mostré yo, vamos a ver cómo él trata de quitarle peso a estas evidencias, algo que sí es bíblico. Pongan cuidado cómo el señor Carlos Manuel Velo responde. Pongamos cuidado, a ver. De su video, ¿no? Que me iba a refutar. Para el cristiano evangélico Salvador Barragán, que ha presentado evidencias de que eruditos, incluso del catolicismo romano, han identificado a la bestia, al anticristo, como el Papa X, no vamos a mencionar nombres. Para el licenciado Guido Rojas esto es un error, porque él, yéndose a Apocalipsis capítulo 17, como dice que la gran ramera es aquella que se sienta sobre muchas aguas y que fornica con los reyes de la tierra, él está entendiendo, o va a mencionar más adelante, que no se trata de su Santa Madre Iglesia Católica Apostólica y Romana, lo cual respetamos su postura escatológica y por obvias razones él no lo va a aceptar, por eso pertenece a su denominación o secta, ¿verdad?, de mucho tiempo, y que él entiende que otros escritores, él les llama eruditos, que están dentro del movimiento ecuménico, son autoridad máxima para el cristiano evangélico. No entendiendo todavía que el cristiano evangélico no se sustenta de pastores, teólogos, ni ningún erudito ecuménico que venga a tratar de limpiar una interpretación bíblica de otros hermanos cristianos evangélicos. Nosotros no nos manejamos de esta manera, licenciado Guido Rojas. Usted puede traer todos los escritos, todas las referencias de supuestamente cristianos evangélicos que van a tratar de minimizar y tapar la participación del catolicismo romano frente al poderío mundial político que ha venido desarrollando durante toda su historia, y que nos da una clara evidencia
un indicio concreto y contundente de que cuando Apocalipsis capítulo 17 está hablando de que está sentada sobre muchas aguas y el término escatológico de muchas aguas se refiere a muchas naciones, poder político, naciones, obviamente usted no va a poder hablar en nombre de todos los cristianos evangélicos porque nuestra única referencia y autoridad para establecer análisis y también las interpretaciones es la palabra de Dios, no teólogos ecuménicos. Bueno, ahí lo vieron. El gran erudito, yo no sé dónde, porque él no ha estudiado ni Biblia, ni teología, ni mucho más. Esos son los monólogos del señor Carlos Manuel Veloz. Habla y habla. ¿Con quién se apoya? Con nadie. Solamente en su opinión personal. Ahora resulta que el señor Carlos Manuel Veloz dice que estas Biblias no tienen pedo porque son ecuménicas. Eso se lo inventó él. ¿De dónde saca él eso? Pregúntele dónde dice él dice que los biblistas evangélicos dicen que es Babilonia la Grande, la Iglesia Católica, el Papa, el Anticristo. Una Biblia de estas lo contradice. Esta Biblia también, señor Carlos Manuel Veloz, lo contradice. Esta otra Biblia también lo contradice usted y a su equipo. Y esta otra Biblia también lo contradice usted y a su equipo. Ahora, muestre, señor Carlos Manuel Veloz, usted que le gusta hacer todos esos videos de reacción, pero no son monólogos, váyase a erudición, que esas Biblias son ecuménicas. ¿De dónde sacó eso que esas Biblias son ecuménicas? ¿Qué entiende él por Biblias ecuménicas? Que son Biblias ecuménicas que por eso el Vaticano le está pagando a todo este grupo de eruditos de diferentes casas editoriales para decir que no es lo que ellos dicen, que el Papa sí es el anticristo y que la Iglesia Católica es Babilonia la Grande. Entonces, esos son los monólogos del señor Carlos Manuel Veloz, que usted tiene que tener una paciencia para escucharlo porque se queda dormido con ese letargo que habla. Pero mire, señor Carlos Manuel Veloz, mire, yo como que conozco más sobre el particular. La Sociedad Bíblicas Unidas es una organización internacional sin fines de lucro dedicada a la divulgación de la Biblia. O sea, túmbeme estos argumentos a ver, con su jefe y con su equipo de trabajo. Las Sociedades Bíblicas Unidas conforman una organización internacional no lucrativa y no denominacional dedicada a la divulgación de la Biblia. Su sede se encuentra en Swindon, Inglaterra. Ahora, pruébeme que esas Biblias que yo mostré son Biblias ecuménicas y que pertenecen a la Sociedad Bíblica Unidas o no. Que lo pruebe, pero con datos. No venga acá a querernos envolver con sus monólogos, con sus cuestiones, porque usted no le cree a nadie, porque usted no es una autoridad de nadie. Salva Barragán no es una autoridad bíblica de nada. Cristian Izquierdo no es una autoridad ni de griego, ni en inglés, ni de nada. El argentino ese también no es una autoridad de nada, para nada, solamente para el equipo de Salva Barragán. ¿Quiere que le diga cuál es una Biblia ecuménica? Ya que parece ser que conozco yo más que usted. La única Biblia ecuménica que fue de la Sociedad Bíblicas Unidas con las conferencias episcopales es esta. Se llama Dios Hablado. Esta sí es una Biblia ecuménica. Esta sí es una Biblia ecuménica. Pero las Biblias que mostré, usted me va a decir que esta Biblia bautista es ecuménica, que esta Biblia bautista solamente por llevarle la contraria a ustedes, el Vaticano les pagó para que dijeran que el Papa no es el anticristo. Usted me va a decir que esta Biblia de estudio, Matthews Henry, es ecuménica solamente por no llevarle la contraria a ustedes, con su fanatismo religioso y sesgado, que se quedaron hace 4 siglos atrás. Usted me va a mostrar a mí, vamos a mirar si usted tiene el valor y la capacidad intelectual de mostrar a su audiencia en sus monólogos aburridores, letargos y que duermen a las personas que esta Biblia también es ecuménica y que por eso tampoco dice que el Papa es el anticristo, o que esta Biblia también de la herencia reformada también es ecuménica. Lo mismo, ¿no? La única Biblia ecuménica que se hizo es esta, y que aparece acá en la introducción, donde dice también de la conferencia episcopal, que se hizo tanto por biblistas católicos como por biblistas evangélicos. Pero de hecho, esta no es una Biblia de estudio, es una Biblia normal como tal, y que para que ustedes vean que también sí aparece, esa es la única Biblia ecuménica, al menos que me muestre que esas 4 Biblias están los demás. Si no, fue una calumnia, es una mentira, y es lo que está quedando mal, como todo el equipo de Salva Barragán, como el señor Cristian Izquierdo que decía que los ortodoxos decían que el Papa es el anticristo, como el mismo Salva Barragán que se fue con los lefebristas, con los evacantistas, con la Virgen de la Salé, y que tampoco eso le sirvió para nada. Esta Biblia sí es una Biblia ecuménica, y aquí aparece, mire, dice Biblia de Dios, libros deuterocanónicos, ¿sí ve? Que separa los libros del Antiguo Testamento de los libros deuterocanónicos. Esta sí es una Biblia, esta sí es una Biblia ecuménica, dice libros deuterocanónicos, se explica, ¿no?
porque fue hecha tanto por biblistas católicos como por biblistas protestantes. Entonces vuelvo a demostrarles, para que quede claro a la audiencia, quién es que realmente domina estos temas. ¿Quién es el que realmente cuando hace estos estudios muestra aquí pruebas? No viene aquí a hablar por hablar, solamente a respirar odio contra la Iglesia Católica, de sectas de menos de 30, 40 años, como la secta del señor Salvarragán, que la tenía escondida, que no quería decir para nada, y la secta de Carlos Manuel Veloso, la misma cuestión, y la del argentino, que no sabemos cuál es. Bueno, esa es la cuestión. Entonces, que quede claro que esa Biblia, esta sí es la única Biblia que yo conozco que sea ecuménica. Si las otras son así, que nos lo demuestren lo contrario. Si no, es una gran difamación y una gran calumnia. Ahora, vamos a responderle al señor, al señor Carlos Manuel Veloz, al señor Cristian Izquierdo, al Salvarragán, que nunca pudo refutar nada, que nunca en sus videos fue capaz de demostrar que el Papa es el anticristo. Voy a mostrar otra vez, voy a dar más pruebas, porque yo sí tengo la capacidad y tengo los conocimientos y tengo los recursos para que en cada entrega digo nueva información, no solamente hablar por hablar. Vamos a mostrar primero cómo Nerón César, lo que yo siempre he dicho, que lo dije de mi primera intervención, de una investigación de mi libro, de acuerdo a las mismas crónicas donde hablan que Nerón César era un hombre depravado, que le decían la bestia por todo lo que hizo, pero que no sea yo el que me respalde, que sea uno de los libros más anticatólicos que pueda haber, que es este, el libro de los mártires en físico, de John Foss. Esto es lo que más le duele a ellos, que yo sí les puedo mostrar todos sus eruditos que los contradicen, para que vean ustedes quién es John Foss. Esto es de lo más anticatólico. Este es el bisabuelo del pastor del ciberespacio, Eduardo Gutiérrez, de Edgar Pacheco, de Salvarragán. Este es el bisabuelo de ellos. Es igual de anticatólico que ellos, respirando veneno y odio. Dice John Foss, de 1516 a 1587, reconocido como uno de los más importantes historias cristianos de la época, anglicano, exiliado por las persecuciones habiendo en Inglaterra, que hubo en Inglaterra durante el reinado de María la Sanguinaria. A su regreso, después de la muerte de la reina, publicó su famoso libro de los mártires, que aquí lo tengo en físico y que lo vamos a leer al pie de la letra, no Google como utilizan ellos, no simplemente Internet, una obra que causó tal impacto en la sociedad inglesa de la época que hasta la aparición del peregrino de Burnay en 1678, perdón, los puritanos no tenían otra lectura que la Biblia y el libro de los mártires. Aquí aparece la referencia de John Foss para que vean que es al pie de la letra, para que no vean que yo tergiverso, ni mucho menos. Y resulta que aquí nos va a hablar de la primera persecución que sufrieron los cristianos católicos en Roma, no los bautistas, no los neoevangélicos, no los de Salvarragán, no los de la escuela bíblica, no los de la iglesia bíblica de Apazincán, Michoacán, México, no los de la iglesia de Oasis de República Dominicana, ni mucho menos. La primera persecución en tiempos del emperador Nerón, en el siglo I, a los cristianos católicos en Roma, los mismos del siglo II, del siglo III, hasta nuestros días. Vamos a ver si aquí están los mártires de señor Salvarragán, o los mártires de Cristian Izquierdo, o los mártires del argentino, o los mártires de los monólogos de Carlos Veloz. Al pie de la letra, nótese bien. Dice, página 27, la primera persecución de la iglesia, ¿de cuál iglesia? De la iglesia en Roma, fundada por Pedro y por Pablo, la misma de Irineo, donde Irineo León habla de que el primero fue Pedro, después Lino, Cleto, Clemente, esa iglesia, que al cual Salvarragán le duele mucho y que no puede demostrar lo contrario, la misma iglesia de los mártires, de las catacumbas, tuvo lugar en el año 67. O sea, para esta época no existía ni la iglesia bíblica de Apazincán, Michoacán, México, fundada hace 40 años, ni la iglesia Oasis también, de esa misma época, ni la iglesia neobautista del Perú del señor Cristian Izquierdo, bajo Nerón, el sexto emperador de Roma. Este monarca reinó por espacio de 5 años de una manera tolerable, pero luego dio rienda suelta al mayor desenfreno y a las más atroces barbaridades. Esto lo está diciendo un historiador anglicano de la época de la Reforma Protestante, completamente anticatólico, ¿no? Entre otros caprichos diabólicos, no te se ven cómo relaciona a Nerón, caprichos diabólicos, ordenó que la ciudad de Roma fuera incendiada, orden que fue cumplida por sus oficiales, guardias y siervos. Mientras la ciudad imperial estaba en llamas, subió a la torre de Mecenas tocando la lira y cantando el cántico del incendio de Troya, declarando abiertamente que deseaba la ruina de todas las cosas antes de su muerte. Era pirómano, además un tipo
desenfrenado, loco. Además del gran edificio del circo, muchos otros palacios y casas fueron quedando destruidas. Varios miles de personas perecieron en las llamas, ¿ve? Los habitantes de Roma, entre ellos pues paganos, judíos y los pocos cristianos, o se ahogaron en el humo o quedaron sepultados bajo las ruinas. Esa fue el incendio de Roma de Nerón, que se atribuye hacia los años 60. Ese terrible incendio duró 9 días. Cuando Nerón descubrió que su conducta era intensamente censurada y que era objeto de un profundo odio, decidió culpar a los cristianos. ¿Cuáles cristianos? A los cristianos de la iglesia bíblica de Salvarra no existían. A los cristianos de la iglesia Oasis del señor Carlos Manuel Veloz no existía. A los cristianos de la iglesia del Políglota Bautista del Perú tampoco no existían, ni el argentino también, de Gabriel, no. A los cristianos católicos del siglo I, a la vez para excusarse y para aprovechar la oportunidad para llenar su mirada con nuevas crueldades, fue la causa de la primera persecución, y la brutalidad cometida contra los cristianos fueron tales que incluso movieron a los miembros romanos a la compasión. ¿Ve? Eso lo está diciendo un historiador también del siglo XVI, historiador inglés, John Fox. Nerón incluso refirió su crueldad e inventó todo tipo de castigos contra los cristianos católicos de Roma, la misma sede del Papa Francisco, aunque el señor Salvarragán le duela y trate de tergiversar la historia, al menos que demuestre que era de la iglesia de él, cosa que no lo puede hacer, ¿no? Porque solamente tiene menos de 40 años, o sea que quedó fuera de la escena, señor Salvarragán, al igual que todo su equipo. Ustedes no son partícipes de esta primera persecución. Así digan todo lo que digan, aquí no le vale sus falsificaciones pseudisidorianas, que el catálogo liberiano, que no sé qué más, que la falsa donación de Constantino, mentiras. Para esa época esto no lo puede usted no lo puede refutar por más que saque todos sus eruditos y todo su equipo de trabajo. Dice, en particular hizo que algunos fueran cosidos en pieles, así mataron a los primeros cristianos católicos de Roma. Nótese bien, mire la crueldad de este tipo con estos cristianos católicos de Roma, de la misma sede de hoy en día del Papa Francisco. Todas esas ruinas están hoy en día, usted puede mirarlas. Hizo que algunos fueran cosidos en pieles de animales silvestres, arrojándolos a los perros mastines, que esos perros mastines, hasta que expiraran, o sea, devorados por estos animales. A otros los vistió con camisas atestadas con cera, atándolos a postes, y los encendió en sus jardines para iluminarlos por la noche. El primer alumbrado público que existió en la Vía Apia también, cerca de su palacio. Esta persecución fue general por todo el Imperio Romano, pero más bien aumentó que disminuyó el espíritu del cristianismo. Fue durante esa persecución que fueron también martirizados, ¿quiénes? Señor Salvarragán, Pedro y Pablo. Pedro por ser judío, crucificado boca abajo, y Pablo por ser ciudadano romano, decapitado. A ambos, así usted le duela, así usted se arda de envidia, están en dos basílicas católicas, no de la iglesia bíblica de Apacingá, Michoacán, México, no de la iglesia Oasis de República Dominicana, no. Los restos de Pedro, y lo reconocen muchos arqueólogos, historiadores y teólogos protestantes, está en la Basílica de San Pedro en el Vaticano, que es la sede oficial de la Iglesia Católica. ¿Qué pesa, señor Salvarragán, que para usted esto no le llega sus fuentes de información antibíblicas, anticatólicas? Y San Pablo Extramuros, en otra basílica católica, que también es de la Iglesia Católica. Esas basílicas fueron construidas inicialmente unas pequeñas capillas, y después el gran emperador Constantino mandó a edificarlas porque era la misma tradición, porque era la misma iglesia antes de las persecuciones, fue la misma iglesia después de las persecuciones. Ahí es donde Jesucristo dijo, ni siquiera el poder de la muerte podrá vencer a mi iglesia. Esto es lo que decía Salvarragán, jamás va a decir en sus transmisiones con su equipo de trabajo, porque su anticatolicismo a esto ya le queda corto. Ante esto no tiene ningún argumento. Y termina John Fox, para que desmientan a John Fox, ¿no? A ver si Salvarragán puede hacer lo siguiente. Dice, aparte de estos dos grandes insignes apóstoles, ¿no? Que allá, y también están sus inscripciones arqueológicas, que cuando quiera se las puede mostrar también, donde dice Pedro está aquí y Pablo mártir enterrado. Ahí están. Yo las he mostrado anteriormente. A su nombre se pueden añadir otros cristianos de esa misma época. Sabemos que no son de la iglesia de Salvarragán, no existía para esa época. No son de la iglesia de Carlos Manuel Veloz, no existían para esa época.
no son de la iglesia del peruano de Lima, Cristian Izquierdo, no existía para la época, ni mucho menos del argentino Gabriel Alfaro, o sea que todos ellos son excluidos. Se puede añadir también Erasto, tesorero de Corinto, Aristarco, el Macedonio, Trofimo de Éfeso, convertido por San Pablo y sus colaboradores, así como José, comúnmente llamado Barsabas, y Ananías, obispo, o sea, ya había una jerarquía eclesiástica, ya habían obispos, la sucesión apostólica, algo que también San Barragán niega por todo lado, obispo de Damasco, cada uno de los 70. Esto es lo que la historia, señor San Barragán, usted no puede. Aquí está, aquí aparece San Pedro y San Pablo, ahí está. Hacia el año 67 y sus restos están en 2 basílicas católicas. Bueno, ¿cómo pues le queda del ojo a usted? Entonces váyase a los decretos pseudo-isidorianos, váyase a todos los documentos que usted sabe, si puede refutar lo siguiente. Ahora vamos a darle también más al señor Carlos Manuel Veloz, al de los monólogos, al gran premio Pulitzer de periodismo de los monólogos, sin ninguna erudición, sin ningún respaldo, que las Biblias eran ecuménicas solo como no les conviene, entonces son ecuménicas. Esos son los grandes argumentos de ellos. Ahora vamos a mirar a ver, otro argumento, voy a dar otro argumento bíblico e histórico para demostrar que es Babilonia la Grande y que lo demuestre, pues, al Barragán. A ver, hágale pues, usted que es el gran erudito, nunca ha refutado ninguno de mis argumentos, ni con Cristian, ni con el uno, ni con el otro. Bueno, y lo vamos a hacer de la Biblia ecuménica, esta Biblia, ¿sí? Esta sí es una Biblia ecuménica. Vamos a mirar otra vez. Apocalipsis, donde nos habla de la gran... Hay un dato interesante, donde dice en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 18, verso 2, dice un dato interesante, dice que a Babilonia es la vivienda de demonios, guarida de toda clase de espíritus impuros. Ahora, el término demonio y guarida de toda clase de espíritus impuros para esa época, en el ambiente en que vivían los primeros cristianos y que heredaron del judeocristianismo, demonios daba a entender ídolos, falsos dioses, o sea, los demonios se demostraban con politeísmo, o sea, falsas divinidades, falsas deidades que querían reemplazar al único y verdadero Dios, como aparece desde el Éxodo en el Sinaí, donde Dios les repudiaba, por eso que decía que era abominación para Dios, o sea, es una ciudad llena de ídolos, de falsos dioses, y eso mismo que escribió el apóstol Juan hacia los años 90, es una referencia cruzada que aparece hacia los años 50 y 60 en una carta del apóstol Pablo, una carta que manda a la comunidad de cristianos en Roma, porque nosotros los cristianos católicos tenemos una carta de la época de los apóstoles, al menos que me diga Salva Barragán que esa carta de los romanos no son los mismos de hoy en día del Papa Francisco. Me va a tener que decir a mí también históricamente en qué momento hubo una ruptura de los cristianos del siglo I, II, III hasta el siglo XX. Y si es así, usted va a tener que refutar a Jesucristo cuando dijo, todos los días voy a estar hasta el fin del mundo. O sea, Mateo 28, 19, 20. Y el apóstol Pablo, en esa misma línea, en ese mismo contexto histórico, cultural y religioso de Babilonia la Grande, de Roma, la misma sede imperial, la misma sede de los emperadores romanos que se hacían llamar como hijos de los dioses, la misma sede donde se hacían el circo romano, donde los gladiadores pelean hasta la muerte, donde fueron martirizados los primeros cristianos, donde tenemos las catacumbas, donde están muchos de los primeros papas martirizados, donde está la tumba de Pedro y de Pablo, y donde era el mismo ambiente. El apóstol Pablo, hasta los años 50 y 60, en la carta a los romanos nos va a identificar que esos espíritus inmundos, esos demonios, eran precisamente esas falsas divinidades. Eso es una referencia cruzada. Que desmienta esto. Eso está en Romanos capítulo 1, versículo 23. O sea, el 1 escrito hacia los años 60, hacia los años 100 y esto hacia los años 60. O sea, estamos hablando de un lapso de tiempo solamente de 30 años. Dice así la palabra de Dios en el mismo ambiente, en la misma ciudad. Romanos 1, 23 dice, porque han cambiado la gloria de Dios. ¿A quién? A la carta de los romanos, ¿no? Escribiéndolo a ellos, ¿no? Porque han cambiado a estos cristianos la gloria de Dios inmortal por imágenes de hombres mortales y hasta por imágenes de ¿qué? De aves, de cuadrúpedos
y derretir. Esos son los demonios que se menciona en el libro Apocalipsis, que se menciona en el libro de los Romanos, que se menciona también en el Antiguo Testamento, pero para que quede más, y le voy a mostrar otra referencia ya histórica, nos vamos a ir a uno de los primeros historiadores y apologistas católicos, como fue Justino Mártir, en su apología en Roma, hacia el año 155, al emperador Antonio Pío, en Roma, en la misma capital, en Roma, ¿no? La misma sede de Pedro y Pablo, la misma sede de esas persecuciones, la misma sede hoy en día del Papa Francisco, la misma sede donde Irineo León dice que era Lino, Cleto, Clemente, esa es la misma línea de todos estos obispos, muchos de ellos martirizados en las catacumbas romanas, y resulta que también, y Justino Mártir, en esa apología hacia el año 155, va a decir lo mismo de esa Babilonia la Grande romana, llena de ídolos, llena de templos paganos, lleno de falsos dioses, lo mismo que decía el apóstol Pablo en la carta a los romanos, en su apología 9 dice, al emperador Antonio Pío, ¿no? Anteriormente fue el emperador Nerón, a este es el emperador Antonio Pío, dice, ¿cómo eran los cristianos católicos de esa época? Y tampoco honramos con muchos sacrificios y guirnaldas de flores a esas deidades, las mismas que decía el apóstol Pablo, formadas por hombres y colocadas en altares a las cuales llaman dioses, por cuanto vemos que son cosas sin alma y muertas y no tienen la forma de Dios, sino que son los nombres y formados de estos demonios malignos. ¿Cómo describe Justino Mártir a estos falsos dioses? Demonios malignos. La misma idea exegética que veíamos de la carta del Apocalipsis, capítulo 18, versículo 2, y la misma exegética de la epístola del apóstol Pablo en Romanos 1:23. ¿Será que el señor Barragán tiene la capacidad intelectual de tumbar este argumento? Dice, nos han aparecido y sigue diciendo, los hombres que hacen estos dioses son inmorales, hábiles en todos los vicios, aún a sus propias doncellas que trabajan con ellos corrompen. Qué locura, qué hombres inmorales produzcan dioses para que vosotros los adoréis, que vosotros nombráis a estos mismos hombres guardianes de los templos donde tales dioses se veneran, no reconociendo que es ilícito aún pensar o decir que hombres sean guardianes de estos dioses. O sea, ¿cómo define en términos generales Justino Mártir a estos dioses? Los llama como demonios. ¿Y qué es lo que decía la misma Apocalipsis? Que era guarida de demonios. ¿Y qué es lo que nos dice el apóstol Pablo? Que esos eran demonios en imágenes de hombres, porque eran las imágenes de los emperadores, que se adoraban como si fueran falsos divinidades, pues se llamaba como Sóter, se les daba culto a los emperadores como hijos de los dioses, también adoraban animales, a diferentes divinidades, porque ellos eso lo recibieron de lo que era el culto grecorromano. Ese es el contexto histórico, cultural y religioso que usted jamás va a ver en nuestros estudios en el canal de Sobar. Eso jamás le van a decir allá eso, jamás se van a ir a este tipo de evidencias y demás. Ahora, vámonos a lo último. Ahora, vámonos entonces a lo de peso, ¿no? Vamos a mirar entonces, vamos primero con Casal Barragán. Vamos a mirar uno de los grandes eruditos que Sal Barragán trajo a su audiencia para demostrar que la Iglesia Católica es válida grande. Vamos a recordarle un poquitico a Sal Barragán, el gran erudito, el que cita la Enciclopedia Británica, el que cita también eruditos, historiadores, biblistas y demás. Vamos a mirar a ver con quién tuvo que irse el señor Sal Barragán para demostrar que el Papa es el anticristo y que la Iglesia Católica es válida grande. No con estos eruditos que mostré yo, no, eso sí no lo tocó para nada. Y su Biblia de Logos, para allá no la tocó porque sabe que ninguno de ellos le da la razón. Pero hay uno más importante, un gran erudito, un doctor de la Iglesia, la máxima lumbrera en Biblia, en teología y demás, que cita el señor Sal Barragán. Pongamos cuidado. Vamos a poner al señor Rafael Díaz para que vean qué es lo que opina Rafael Díaz. Si Rafael Díaz está de acuerdo con Guido Rojas o Rafael Díaz está de acuerdo con Salvador Barragán. Vamos a ver. Hablando de Benedicto XVI. En el 2015, ya los voy a poner en contexto, pero en el 2015, Benedicto... Notemos que Guido Rojas habló del anticristo. Sí, habló del anticristo y decía que el anticristo, que no era el pontífice romano, que eso era de antaño, que eso era el antepasado, que yo estaba desactualizado, que eso no podía suceder hoy en día por el movimiento ecuménico, que él exalta a Billy Graham, que él exalta a otros pastores reconocidos, etcétera, etcétera.
toda la retórica que se aventó Guido Rojas. Pero vamos a ver qué dice un católico. Y un católico que tiene las credenciales para predicar la fe católica. Un católico que tiene las credenciales y los permisos para predicar la fe católica. Ahí hicieron alguna campaña en contra de Rafael Díaz, diciendo que el obispo no sé de qué ciudad le había quitado la licencia, etcétera. Pero es un católico y es una referencia como predicador para la Iglesia Católica. Ese es el gran erudito de Salvarragán, ese es el gran intelectual. El que no pudo irse, como estoy viendo yo, a Biblias de estudio, a historiadores de la época de la Reforma Protestante, a un padre de la iglesia como Justino Mártir. ¿A quién se fue? Al patán, a ese que tiene una demanda por maltrato familiar, al que no es ni católico, al que es un cismático. Ese es el referente del señor Salvarragán. Tan desesperado estaba, tan completamente acorralado, porque veía yo cómo yo sí puedo mostrarle, cómo yo sí le podía mostrar en pleno, el que se declara bautista, le mostré una Biblia de erudición bautista, ¿ve? Y después él decía que no, que él era evangélico, que no sé qué, entonces también le muestro otra Biblia también, para que no diga lo siguiente. Entonces ese es el gran erudito de Salvarragán. Pero falta Carlos Manuel Veloz, porque si el patrón metió la pata, pues él también va a tener que meter la pata, ni mucho menos. Vamos a mirar también otro, ahora al gran periodista premio Pulitzer de Carlos Manuel Veloz, el rey de los monólogos que hace dormir a todo el mundo. Vamos a mirar a ver quién es para él un erudito que nos va a demostrar a los católicos que el Papa Francisco sí es el anticristo y que nosotros somos los malos. Pongamos cuidado y verán. Así como lo presentó Salvador Barragán, que son filósofos, teólogos y eruditos de la Iglesia Católica, sino también personas de alto nivel, reconocidos en el catolicismo romano, en mi país, República Dominicana. Vamos a escuchar Julio Martínez Pozo, periodista de República Dominicana, católico, no evangélico. Es decir, a Biden no le dan la comunión. Está dispuesto a no darle la comunión en la mayor parte de la iglesia de los Estados Unidos, como pasó con la señora Pelosi, que antes de retirarse, el propio Papa Francisco la invitó al Vaticano, porque esa señora, que es una católica devota, de devoción, le habían negado la comunión. En las iglesias católicas de Estados Unidos le han negado la comunión a la señora Pelosi. Entonces el Papa la llamó, le hizo una misa en el Vaticano y él mismo la reivindicó, porque él sostiene lo siguiente. Él dice lo siguiente con relación al tema de la comunión. Él dice lo siguiente con relación a la comunión. La comunión no es un premio para los perfectos. La comunión es un don, es un regalo. Es un regalo. Entonces, ese nivel de rebeldía lo está enfrentando él a nivel de una parte importantísima de la iglesia en todas partes del mundo. En todas partes del mundo. Entonces, sí, hay un debate por ciertas aperturas, pero hay un debate también por observar lo que está pasando. Bueno, entonces el señor Carlos Veloz se fue pues con este señor, este periodista solamente República Dominicana, con esa pinta que tiene todo chabacano, con una gorra. Ese periodista, su opinión vale un comino. Digo que ese tipo, un periodista de República Dominicana es el que el señor Carlos Manuel Veloz dice que es un referente para decir que el Papa Francisco es el anticristo, que está mal. ¿Quién le dijo que ese señor es lo mismo? Sí, este sí son como los dos chiflados. El uno es Rafael, ahorita ese tipo, miren la pinta él en una estación radial de República Dominicana. Hubiera sido un periodista pues de Estados Unidos, del New York Times, de la revista Newsweek, alguien que tuviera un premio Pulitzer, un periodista a nivel internacional, pero no, ese tipejo, ese señor que solamente lo escucharán allá en República Dominicana, es el que está poniendo en tela de juicio lo que el Papa Francisco, que es esto, una carta pastoral,
donde se habla precisamente de la comunión a los divorciados, porque ese es magisterio pretino hoy en día del Papa, pero eso está en un documento en el cual el Papa también consulta a teólogos, a moralistas, a canonistas. No es cuestión, como él está diciendo, ese tipo no tiene ni idea de eso, ese tipo no es ni canonista, ni teólogo, ni moralista, ni nunca ha salido de República Dominicana. Y ese es el gran referente que trae el señor Carlos Manuel Veloz para apoyarse su anticatolicismo en sus monólogos que hacen dormir a todo el mundo. Esa fue la exhortación Amor y Leticia, la alegría del amor en latín, es la segunda exhortación apostólica postsinodal del Papa Francisco, firmada el día 19 de marzo del año 2016, hecha pública el 8 de abril del mismo año, como viene indicando en el subtítulo. El documento trata sobre el amor a la familia, donde se habla de todas las relaciones que tienen que ver pues, con el particular. Por ello, se hace mención explícita a los esposos cristianos en la parte que se indica a quién va a dirigir. Amor y Leticia, exhortación apostólica del Papa Francisco, 19 de marzo del 2016, año cuarto de su pontifica. Esto lo tienen que analizar quién. Ese periodista con gorra beisbolera, no se lo tienen que analizar, son quiénes, las grandes autoridades de la iglesia, los cardenales, las comisiones del Papa en el Vaticano, la Comisión para la Familia, la Comisión para los Decretos Pontificios, moralistas, canonistas, pero no ese periodista que solamente lo conocerán en República Dominicana. Entonces, como ustedes pueden observar, amables amigos, esas son el equipo del señor Zalbarragán. Esos son sus grandes fuentes, esos son sus grandes eruditos, ellos son los grandes intelectuales. Ustedes miren, a ver, comparen eso y comparen la información que yo he dado aquí, y no solamente acá, sino con los otros también, los otros videos sobre el particular. Y para finalizar, miren, vamos a hacerle otra vez el examen final a Zalbarragán. Este es su canal. El primer video, el de abajo, teólogo católico Guido Rojas, respuesta a las inconsistencias. Ese fue el primer video que hizo el señor Barragán cuando se destapó todo. Ahí empezó pues a llorar, que no se van a meter con el pastor Bernardo Osorio, que no se van a meter con su iglesia bíblica del Pacífico de Apacingá, Michoacán, México, porque eso es privado. Él sí, no, yo con el Papa Francisco y la iglesia católica sí vamos a seguir despotricando, que Guido Rojas se volvió garrotero, que está completamente aterrado, que quería solamente like, que quería solamente vistas. Bueno, por lo menos yo lo hago gratis. Usted por lo menos tiene un canal monetizado y engaña a la gente porque nunca pudo demostrar absolutamente nada. Después de eso, miren, a ver, miren los videos que yo he hecho y miren cómo el señor Zalbarragán, el que decía que es el gran erudito, que tiene todas las pruebas contra la iglesia católica, que él sí conoce la historia, que él sí se va con los grandes, ya vimos, ¿no? El gran referente, mayor que Santo Tomás de Aquino y San Agustín, el patán de Rafael Díaz. Y el segundo video que sacó, tratando de refutar lo que no ha podido refutar nunca, fue respuesta a Guido Rojas sobre el falso papado, Clemente Romano. Vea, puro cortina de humo, pura falacia extractora. ¿Qué tiene que ver ese tema con el Papa del Anticristo? No puede absolutamente nada. Entonces se desvió. Aquí donde dice este tercer video, ¿quién es el Anticristo? Aquí sí fue. Aquí fue donde se fue, que es que con el padre Rabasi, que de hecho malintencionadamente lo puso de referente. El padre Rabasi nunca dijo en ese video que el Papa es el Anticristo. Pueden mirar a ver. Se fue con los lefebristas, se fue con los evacantistas, se fue con los tradicionalistas y por último con los ortodoxos, y como quedó bien mal, mandó pues a su peón mayor, a Cristian Izquierdo, para que le arreglara esa vuelta, porque no sé qué tiene que ver los ortodoxos con los protestantes. Ese fue el tercer video del señor Zalbarragán. En este video fue donde sacó el plus ultra PH, doctor en teología y sagradas escrituras del patán de Rafael Díaz. Esos son los videos que el señor Zalbarragán trata de refutarme a mi persona para demostrar que el Papa es el Anticristo. Y los últimos son estos. ¿Quién es la bestia del Apocalipsis? Este de abajo es el más interesante. Este es un autopacatazo que se lo va a responder después. Aquí sí se fue con todo. Aquí sí se fue con todo. Aquí falta también el de, perdón, un momentico, disculpe, un momentico, a ver por qué. Ah, no, perdón, me faltaban esto, ¿no? Me faltaba el de los ortodoxos. Aquí fue donde mandó a Cristian Izquierdo para que saliera a la lista. O sea, como que vaya usted, tape ese cráter que yo di, que los ortodoxos dicen que el Papa es el Anticristo. Mentira, eso fue una calumnia que se lo mostré en 2 videos al políglota que sabe griego e inglés, que le dije yo, Cristian Izquierdo, usted cualquier cosa que usted me vaya a dirigir a mí tiene que ser en inglés o en griego. La iglesia ortodoxa condena al Papa lo mismo, donde dicen que el Papa es el Anticristo. Mentiras, calumnia, falso, eso nunca lo dijeron. Esta es la forma como en el canal de Zalbarragán se hace apologética, con información sesgada, con sofismas,
con cortinas de humo. ¿Qué tiene que ver los ortodoxos con que el Papa es el anticristo de la época de la Reforma Protestante? Y después otro, como no sabía por dónde dice, ¿se fue con qué? Con el Liber Pontificalis, si es confiable, con la lista de los papas. Lo que siempre César Barragán nos tiene cansados de la misma lista de papas. ¿Eso qué tiene que ver con que el Papa es el anticristo? Esta es la gran erudición del canal de César Barragán. Esta es la forma como el señor César Barragán desvió la atención y salió con otros temas que no tienen absolutamente nada que ver. Y los tres últimos que son ¿quién es la bestia del Apocalipsis? Aquí sí se fue con todo su equipo mayor. Se lo voy a refutar, porque aquí sus mismos compañeros le van a dar un pacatazo a César Barragán. Y como veían que la cosa estaba muy caliente, colocaron ese debate, que este debate es de hace como un año. Ese debate es un refrito, ese debate es más viejo que la panela, como dicen aquí en Colombia. Ese debate con el señor Cristian Izquierdo fue hace un año, y lo colocaron ahí solamente como de gancho ciego, para sacarle platica a la gente y creer que todo esto tenía que ver con el tema. Mentira, ese tema fue sobre los santos, pero volvieron a colocar ese debate como para decir, ahí está con el señor Cristian Izquierdo. Ese debate fue hace como un año, pero lo colocaron de ahí como para tratar de sopesar las cosas. Y el último gran video es sobre el movimiento ecuménico. Como ya se vio perdido, como el señor César Barragán ya no tiene argumentos, usted ya se fue con el ecumenismo. Se fue con el ecumenismo que no tiene nada que ver, se fue con los lefebristas que no tiene nada que ver, se fue con los abacantistas que no tienen nada que ver, se fue con la Virgen de la Salud que no tiene nada que ver, se fue con los ortodoxos que no tienen nada que ver, se fue con Rafael Díaz que no tiene nada que ver, se fue con la lista de papas, tampoco, con Clemente Romano, tampoco, con el ecumenismo, tampoco, y este debate que no tiene nada que ver, es un debate de hace un año. Bueno, ahí están las pruebas, estas son las evidencias, saque cada uno sus conclusiones. Este es el equipo de César Barragán, este es el gran superapologista que destruye la Iglesia Católica. Mire la forma como él hace, ahí están todas las, compare esto, compare con los videos míos y ustedes sacarán sus propias conclusiones. No se me desespere, señor Barragán, que todavía viene más, todavía falta el del autogolazo que le dieron sus propios amigos, todavía viene también lo del ecumenismo que usted se fue por otro lado, también a su super teólogo se le va a responder, a su teólogo Prado que también metió la cucharada, también se le va a responder, también lo del teólogo Néstor Díaz también se le va a responder. Todo eso viene más adelante, pero vamos con calma. Aquí también este video era para el gran periodista Carlos Manuel Veloz, el de los monólogos aburridores. Ya también a Cristian Izquierdo, el erudito en griego y en inglés, también se le respondió, y a César Barragán pues ni se diga. Bueno, mis amables amigos, bendiciones a las casi 180 personas que están acá, todos mis hermanos católicos, gracias, por favor, denme un me gusta. Estamos viendo el final de la carrera apologética de César Barragán, que no sabe por dónde meterse, dónde saca, ahí ve. El que decía que tenía los argumentos súper para demostrar que el Papa es el anticristo, mire por dónde se va, ya se va un tema, y ahorita está con lo de Santiago, con Santiago Alarcón y con Plasencia, ya se fue por otro lado, o sea, ya como se vio que no tiene más argumentos, ya se fue a otra cosa, ya se fue a otros temas, pero yo sigo en esa misma línea, aquí le estoy demostrando punto por punto, con erudición, no con pura falacias distractoras, con referencias como esto, señor Barragán. Usted que dice que esto no tiene un peso, a ver, muéstreme un erudito bíblico que tenga más peso de esto, que diga que el Papa es el anticristo, solamente con esto. Usted que dice que es de corte bautista, esta iglesia, esta Biblia es bautista. A usted, al señor Cristian Izquierdo, que también dice que es bautista, muéstreme una Biblia bautista de este peso, donde diga que el Papa es el anticristo y donde diga que la iglesia católica va a volver a la gran, o todo lo demás que mostré. Bueno, gracias. Aquí está también nuestra amiga y hermana Betty Valenzuela, que le mando un fuerte abrazo, un saludo a todos los demás católicos. En este momento, pues, ya no va a tener tiempo para saludarlos a todos ustedes, pero bendiciones a Betty Valenzuela, a su canal, por esa denuncia que hizo, que los puso en descubierto. Ya veíamos cómo ni la iglesia del señor César Barragán, ni la iglesia de Carlos Manuel Veloz, ni la iglesia del argentino, ni la iglesia del políglota tuvieron que ver con las primeras persecuciones cristianas. Para esa época no existían. Ahí sí ya no tiene ningún documento espurio donde dice César Barragán, no, es que todo en la iglesia católica es una falsificación, todo es un invento, es la Babilonia grande, es la iglesia de la perversión. ¿Y dónde está pues esos cristianos del siglo I? ¿De dónde eran? ¿De cuál iglesia era? ¿Dónde está su iglesia bíblica? ¿No que se llama Iglesia Bíblica del Pacífico? ¿Dónde está el señor César Barragán?
Y el último video que hizo con el señor Carlos Manuel Vedo se fue ya de insultos. Me dijo que yo era un bandolero, me dijo que yo era un asaltante de caminos, me dijo que yo era un hipócrita, ventiló unas cuestiones personales que yo nunca toqué, de unas amenazas que ha recibido a su familia. Pues si la cuestión es así, pues entonces cierre su canal, señor Barragán, ve a ver qué va a hacer, porque usted dice que va adelante, entonces eso es problema suyo. Entonces Betty Valenzuela y yo vamos a seguir acá, aquí está la audiencia, cada vez más. Entonces el problema no es de nosotros, el problema es suyo. El que lanza todo ese veneno contra la Iglesia Católica y ya lo último no tiene cómo respaldarlo, es usted. El que está quedando mal, como el gran erudito, el gran investigador, que ni con sus amigos ha podido, hasta el momento no ha podido demostrar. Vuelvo a repetirles la tarea que tiene pendiente, que ahora tiene como 5 rojos. La tarea es, señor Barragán, muéstrame en la actualidad, así como le estoy mostrando yo, un biblista, un teólogo, un escritor, si quiere váyase con Justo L. González, si quieres con Justo L. González o con Pablo Deiro, porque eso también se lo vamos a dejar, que diga que el Papa es el anticristo. Hoy en día, no Martín Lutero, no Zwingli, no Calvino, hoy en día. Usted tiene que demostrar a ver quién hoy en día, no el patán de Rafael Díaz, no, hoy en día, qué erudito bíblico nos puede mostrar usted que diga que el Papa es el anticristo y que la Iglesia Católica vale la verdad, y no se vaya por la tangente, señor Barragán, sea serio, sea honesto con su información, no se vaya con los ortodoxos, no se vaya con Clemente Romano, no se vaya con la lista de los papas, no se vaya con el ecumenismo, eso no tiene nada que ver. Aquí la gente se está dando cuenta que el que no tiene la capacidad ni que tiene los argumentos de demostrar una calumnia como la que usted está diciendo, que le quedó más grande que su boca, es usted, César Barragán. Es usted el que está con esa reputación en el piso, en su hoja de vida, ese punto negro de sacar pues a Rafael Díaz. Eso sí, mejor dicho, se va a quedar ahí a la historia, pero vamos a mirar a ver, puede ser que de pronto vuelva otra vez a encarrilarse porque ya se fue, ya ahorita está hablando otra vez de Plasencia, otras, ya se fue por otro lado, pero si no, quedó en evidencia que usted le quedó grande la tarea y que solamente esa calumnia que el Papa es el anticristo y que la Iglesia Católica va a ser grande, eso solamente de su fanatismo, de su sesgo con su equipo de trabajo, que también no tienen ni idea de esas cosas y no son un referente de nada, porque ninguno de su equipo ni son biblistas, ni son teólogos, ni son historiadores, ni son nada. Esos no son absolutamente nada. Yo sí puedo mostrar esto sí es un referente, señor Zabar. Esto sí, estos son referentes, esto sí. Si usted cree saber más que estos eruditos bíblicos y si la secta barraganiana le va a creer su cuento, bueno, hasta ahí sí ya no digo absolutamente nada más. Hermanos católicos, como siempre, suscríbanse a este canal, denme una manito arriba, compartan esta información en todas sus redes sociales. Creo que es una información valiosa, creo que muestro evidencias, me voy a la tarea, aquí están evidencias con sus propios historiadores, pues si hay algo más anticatólico que esto, que demuestra cómo esos primeros cristianos mártires en Roma, de Pedro y Pablo, si esto es algo que no tiene peso, y que saber que así le duela y le arda al señor Barragán, esos mártires están en 2 iglesias católicas, San Pedro y San Pablo, no en su iglesia bíblica del Pacífico. Ahí se lo dejo de tarea. Bendiciones para todos, quedamos en el amor, en la paz de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, que sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Nos vemos en otra oportunidad.